Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Ahí lo veían al presidente Javier Milei, que dio una extensa entrevista a la agencia de noticias económicas internacional Bloomberg y tuvo varias definiciones importantes. Hay una definición fuerte referida al rumbo de la política económica y a la política cambiaria en particular. Nosotros venimos contando que ayer el Fondo Monetario, además de elogiar al gobierno, felicitarlo por el rumbo económico, volvió a insistir en la necesidad de mejorar la calidad del ajuste fiscal, está reclamando la restitución del impuesto a las ganancias, todo el paquete impositivo y al mismo tiempo, acelerar la quita de subsidios y los aumentos tarifarios, es decir, que el ajuste no sea solamente licuación de jubilados y salarios públicos o el corte total de la obra pública o las transferencias a la provincia, porque ve que eso no es sostenible. Pero sobre todo el FMI viene planteando objeciones a la política cambiaria, a que el dólar oficial vaya al 2% mensual cuando tenés una inflación arriba del 10% todavía. Y eso provoca que la Argentina se encarezca rápidamente en dólares y que pueda haber en el futuro problemas para generar dólares propios y seguir con la acumulación de reservas. Ese es un planteo que el fondo siempre hace y que evidentemente lo está haciendo ahora por diversos canales al gobierno argentino. De hecho, decíamos ayer, Juli Kozak, la vocera del FMI, después de elogiar, dijo: las autoridades están usando un conjunto comprensivo de medidas para bajar la inflación, que incluyen el establecimiento de un ancla fiscal sin financiamiento del Banco Central y, por supuesto, esto necesita ser complementado con una consistente y bien comunicada política cambiaria y monetaria para apuntar al objetivo de acumulación de reservas y desinflación. Es decir, el fondo diciéndoles de manera muy elegante que no la ven desde el punto de vista del dólar oficial y que eso se está atrasando. Hoy salió muy contundente, fíjense en la entrevista con Bloomberg, Milei a decir que eso es una estupidez y que no va a haber una corrección de la política cambiaria, que van a seguir con el crawling peg, las mínimas evaluaciones diarias del 2% mensual, no va a haber cambio respecto a eso. Muchos interpretaron un mensaje directo al FMI y también a sectores agroexportadores, en la Cámara de Cereales, Ciara, que está planteando eso también a través de distintos canales, buscando una mejora en los precios con un tipo de cambio más alto cuando está en las próximas semanas ingresando la temporada alta de la cosecha gruesa. Fíjense lo que decía el presidente Javier Milei a Bloomberg. Bueno, ahí estaba Milei contestándole directamente al Fondo Monetario. De hecho, el entrevistador de Bloomberg le pregunta con el FMI. Dice, el FMI quiere que ustedes no estén de acuerdo con el 2% mensual y Milei no es que desmiente eso, sino que le contesta. Dice, no la ve el FMI, no la ven los economistas, no vamos a devaluar, sigue el camino de la desinflación, plantea que los dólares libres están más o menos alineados con el tipo de cambio oficial. Es cierto que esos dólares financieros, reconoce, no son libres porque hay mucha intervención ahí oficial y restricciones para acceder a las empresas a esos dólares financieros, pero ratifica la política cambiaria, un mensaje fuerte, me parece, en este momento al FMI. El otro punto es que en las últimas horas ha habido una gran polémica porque Milei ha ratificado el alineamiento total con los Estados Unidos, Gonzalo. Así es, aprovechó, mejor dicho, viajó a Ushuaia para reunirse con la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, y obviamente en un pasaje de su discurso volvió a referirse a las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, si se quiere de una forma muy grandilocuente, ¿no? Quizás exagerada, pero hay una explicación. No sé si querés que veamos primero lo que dijo el presidente. Bueno, dale. A ver. Acreedor del Estado argentino es el Banco Central, y esos títulos pasarlos a mercado y de esa situación... Venga, contá un poquito, a ver, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando Milei hace... ¿Dónde estaba ahí en Ushuaia? Estaba justamente en una base que ya no es nueva, o sea, ya se sabía de la colaboración entre Estados Unidos y Argentina. ¿Una base argentina? No, estadounidense, militar. Una base militar, o sea, un convenio que hay para lo que vendría a ser
Ejercicios militares y reciprocidad. No quiero ser... No ¿Algo que se inauguró cuándo? Hace 2 años. Bajo el gobierno de Alberto Fernández. Sí, que tenía con el canciller Tayana. Con el canciller Tayana y el embajador Argüello. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos de nuevo, porque después en un ratito lo voy a volver a mencionar con algo que fue polémico esta semana. No, pero está bueno contarlo, porque si no hay hipocresía de todos lados. Claro, digamos. sí, sí. Porque hay sectores del kirchnerismo que se rasgan la vestidura porque Milei fue a esa base ayer con la generala Laura Richardson, y resulta que esa base, con la plaqueta y todo, la inauguró el canciller Tayana durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí, y te diría algo más. El gobierno de Alberto Fernández eso lo hace porque si vos recordás en 2014 hubo un incidente, 2013, sí, con un cortapié, ¿te acordás? Un cortalambre con el ex canciller Timerman que se metió, a abrir un, digamos, lo que vendría a ser un maletín diplomático. Claro, era un maletín diplomático y además había un envío, digamos, de cuestiones de Estados Unidos, de ejercicios militares. Entonces, desde ese entonces quedó todo tenso. Alberto Fernández, por el mismo motivo que Javier Milei, que es la cuestión con el FMI, buscó acercarse a los Estados Unidos y tuvo gestos que no había tenido otra administración del Frente de Todos, del kirchnerismo, como vos quieras decirlo. Por eso es que es una continuidad, no es que es algo nuevo. Lo que sí es novedoso es cómo el presidente exagera esa relación con los Estados Unidos. Busca demostrar que es más aliado de lo que en realidad es. Y uno tiene que preguntarse por qué pasa eso. Y es porque tiene tironeos con la administración demócrata por la foto con Donald Trump en el CPAC, que fue es la cumbre, digamos, de los republicanos, de lo que vendría a ser los sectores más conservadores de ese país. Y el presidente apareció cuando le habían dicho explícitamente, ojo con lo que haces con Trump. Y ahora tiene que demostrar que es el más norteamericano de los mandatarios de Latinoamérica. Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Bueno, justamente lo que estabas mostrando al principio, la entrevista de Bloomberg, fue ampliamente reproducida y levantada por distintos medios aquí en los Estados Unidos, porque bueno, se trataba de una exclusiva en este caso, pero que en su versión gráfica, porque no sería impresa ya que es la versión digital de Bloomberg, pero en texto, justamente hacen una lectura de este diálogo que estábamos escuchando, y la titularon como que el presidente Milei no se anima a cortar los lazos con China, a pesar de ser un anarcocapitalista. Esto es muy importante no solamente para lo que sucede en la Argentina, sino para cómo es observado Milei en la escena internacional, donde la misma nota dicen que hay un 40% de países que este año tienen elecciones y que están mirando cómo reacciona Milei, que había sido visto aquí en los Estados Unidos, ¿no? Como el hombre de la motosierra, el hombre extremo, el hombre que dijo que trató al régimen de China de asesinos, de comunistas asesinos, y que ahora justamente no tuvo, a pesar de que ese periodista de Bloomberg lo buscó, frases condenatorias o anuncios respecto de la base militar china, que es el principal, la base militar china en Neuquén, ¿no? Discúlpame. Que es el principal. Sí. Adrián, porque veo ahí un título que dice a Milei le cuesta distanciarse de China. ¿Qué es eso? Porque yo todas las declaraciones que vi fueron muy contundentes de Milei, en alineamiento total con Estados Unidos. Sí, bueno, que justamente Milei dijo en una parte de esa entrevista que iba a dejar toda la política que tenía que ver con China, sobre todo el SOP de 18.000 millones de dólares, como estaba. No dijo que lo iba a modificar, ni tampoco dijo nada, que sí había dicho en campaña, sobre las inversiones de China o los proyectos de inversión de China en represas hidroeléctricas, en los bancos, ¿no? Ahí justamente los periodistas con una mirada más lejana dicen justamente que impacta en Buenos Aires la cantidad de publicidad que hay del Banco ICBC, que depende directamente del gobierno de la República Popular de China. Entonces, teniendo en cuenta eso, ven que no hay un corte, no hay un discurso agresivo contra China, aunque sí un alineamiento automático con los Estados Unidos. Destacan justamente que el presidente viajó sin haberlo anunciado de manera oficial a Ushuaia a encontrarse con la general Laura Richardson, como, bueno,
algo como un gesto para tratar de evitar un malentendido con lo que dijeron las autoridades fueguinas respecto de querer a una persona no grata, Laura Richardson, y que quiso justamente tomar distancia y tener un fuerte gesto político de alineamiento con Estados Unidos y, como decían recién en estudios, con la administración Biden. Atención con eso, ¿no? Claro. Y te agrego un dato más que tiene que ver con cómo vienen las cuestiones. La base militar que está en Neuquén contó con la visita el año pasado del embajador Argüello. Pero no es una base militar la China. La base de China, perdón. La base espacial. La espacial, perdón, me confundí. Contó con la visita del año pasado. Bueno, sí, es una base militar. No, la base espacial, el perdón. gobierno dice que no es una base militar. Claro. Dice que es una base espacial. Acá hay dudas, ¿eh? No, bueno, pero está bien. A ver, vamos a aclarar, darle información. Yo no tengo la información, por eso digo, el gobierno argentino no dice que sea una base militar. El gobierno argentino, gobierno argentino. Dice que es una base no solamente el gobierno espacial. anterior, sino que es una base espacial. Científica. Lo que sí ha planteado el gobierno de Milei ha planteado qué cosa, qué es lo que quiere hacer con la base espacial china. Quiere saber qué hay ahí, quiere inspeccionar, quiere meterse de lleno. Lo que es paradójico es que tanto los Estados Unidos como la administración anterior sabían perfectamente qué sucedía ahí, porque hubo visitas. El embajador de Argentina en Estados Unidos, Argüello, estuvo ahí el año pasado. Sí, el año pasado fue. O sea, si estuvo el embajador... Pero es el embajador argentino de la administración Alberto Fernández. Claro, y vos pensás que no se lo habrá comunicado cuando tuvo que viajar a Estados Unidos. Está bien, ahora la información de hoy es que el gobernador de Neuquén... La quiere arbitrar. El gobernador Rolando Figueroa coincide con el gobierno nacional en hacer una inspección sobre la base china. Sí. Y es más... ¿Cómo es la información? ¿Qué es lo que dijo? ¿Un comunicado? ¿Qué es lo que dijo lo que está planteando el gobernador de Neuquén? El gobierno de Neuquén es justamente avanzar en lo mismo que está pidiendo la Casa Rosada. Tener, digamos, una sintonía. Ahora, el año pasado también participó gente cercana al gobernador de esa visita, por así decirlo. O sea que saben. Lo que pasa es que están cuidando la forma porque hay algo muy importante en esto, Maxi, que la Argentina necesita del Fondo Monetario Internacional para solventar el plan que tiene en cabeza la administración Milei. ¿Quién es la número 2 del Fondo Monetario Internacional? Itagopita, ¿no? Muy bien. ¿A quién depende directamente? O sea, ¿quién es su terminal directa con los Estados Unidos? La secretaria del Tesoro. Entonces, cualquier medida que tome el FMI está avalada, además del poder de veto, con la cuestión política que hay en Washington. Entonces el gobierno quiere evitar cualquier tipo de ruido porque saben que la foto con Trump fue muy fuerte. Fue muy fuerte en las relaciones bilaterales. Adrián, otra de las informaciones que hubo hoy es que Aerolíneas Argentinas va a dejar de volar a Nueva York, que era una ruta importante internacional, a partir de agosto. Sí, a ver, los pasajeros argentinos frecuentes que conozco acá, justamente los estuve consultando, están sorprendidos porque realmente todos los vuelos que venían, que fueron este año, donde dicen que hubo $250.000 de pérdida, venían llenos siempre. Cuesta mucho conseguir un pasaje. Lo que no se sabe bien exactamente qué es lo que se va a cancelar, porque no ha sido un anuncio oficial de Aerolíneas Argentinas todavía, dado que acá muchos de los vuelos vienen compartidos, ¿no?, con Delta, que es el socio de Aerolíneas Argentinas, Delta Airlines, que es de aquí de Atlanta, en la alianza Star Alliance. Aquí, por ejemplo, cada vez que te tomás un vuelo de Argentina para venir a Atlanta directo, nunca vas en un avión de Aerolíneas Argentinas, nunca venís en un avión de Delta Airlines. Entonces, no se sabe qué impacto va a tener, pero sí llama la atención porque son rutas muy cargadas. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las versiones? Que lo que quieren es aumentar el número de vuelos directos a Miami, que van a pasar de hacer de 2 vuelos diarios a Miami y 2 a Madrid también, que son rutas muy utilizadas y que a partir de ahí se van a hacer vuelos de conexión. No obstante, los viajeros que están acostumbrados a hacer viajes frecuentes, los que estamos acostumbrados a hacer viajes frecuentes, sabemos que muchas veces se pierde mucho tiempo haciendo estas conexiones cuando tenés poco tiempo para estar en la Argentina, por ejemplo, y se opta por los vuelos directos, con lo cual realmente no se sabe bien cuál es la ecuación que se estaría haciendo para ahorrar dinero, ¿no? Adrián, gracias. Adrián Sack desde Estados Unidos. ¿Qué información hubo hoy con el tema el tema dengue, repelentes, declaraciones del ministro de Salud?
Sí, el ministro de Salud básicamente anunció en distintas, perdón, que lo tengo acá, anunció en distintas entrevistas una cuestión vinculada a, obviamente, la apertura de las importaciones para los repelentes, que lo dijo el vocero presidencial, y también le bajó el precio, o mejor dicho, se metió de lleno en la disputa con la vacuna del dengue. ¿Por qué esto es muy importante? Porque hay también una discusión en la que paradójicamente coincidieron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, en que la vacuna, para estar dentro del calendario nacional de vacunación, requiere un proceso más. O sea, hay una sucesión de checklist que tiene que terminar la vacuna para poder ser obligatoria. Lo que dijo el ministro de Salud es que esa presión que dice que está habiendo se debe de lobbies de justamente las empresas que fabrican esas vacunas. Bueno, está nuestro móvil en un autoservicio, no sé si ahí hay venta de repelentes, está Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La noticia es que no hay repelentes casi en ningún lugar en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en los supermercados barriales, como en el que estamos nosotros aquí en Almagro, sobre la avenida Medrano. Estamos con Marta, la dueña del local. Fíjate que ahí atrás nuestro está el hueco en la góndola en el cual deberían estar tanto espirales como repelentes. ¿Cuánto hace que está ese hueco ahí, Marta? Y hace más o menos 15 días, porque estuvo con mercadería hasta hace una semana, pero solamente con espirales. Espirales, es decir, el repelente hace 2 semanas y espirales te quedaron los últimos de hace unos días, ¿no? Como también así me quedaron pastillitas, esas tabletas. Tabletas. Sí, sí, sí. Pero bueno, la gente más busca de protección al cuerpo cuando sale a la calle, ¿viste? Que es el repelente. ¿Y qué te dicen los proveedores? ¿Cuándo volvería el producto a la góndola? Mira, anunciaron algunos proveedores que tenemos del día 19, que ya faltan 2 semanas, que recién van a poder ingresar a la góndola todos los productos de insecticidas y repelentes. Recién en 2 semanas. En 2 semanas. Así que en 2 semanas todavía Bien. ya no tenemos ningún pronóstico que nos entregue la mercadería. Gabriel, ¿Cuánta gente por día te ingresa para preguntar? Y mira, yo calculo más de 100 personas por día que vienen y preguntan por repelente. Y decís que no hay, obviamente. Sí, sí. Que venga después. Ahí está, Maxi. Esta es la realidad de los comercios, sin repelentes, sin espirales, nada. Sí, se viralizó un video, lo podemos ver, tengo entendido que ha habido algunos descuentos, algunas rebajas, como se han mostrado en algunos supermercados, sobre todo con distintos artículos de alimentos o higiene o tocador, si ha habido algunos descuentos especiales que han hecho las empresas ante la caída de ventas. Buenas noches, Maxi. Bueno, mira, Maxi, no hubo descuentos, sino fueron precios que fueron bajando en el porcentual, ¿no? En vez de 35% en algunos productos que aumentaba prácticamente todos los meses, hubo un 25%, un 20%. En algunos productos fueron de un 5% también, que esos productos eran un 20%. En los productos lácteos no bajaron nada. En productos de limpieza, en productos de la canasta básica, por ejemplo, azúcar, fideos, esas cosas sí no fueron aumentadas, sí, pero no con el porcentual de enero. Claro, tal vez hay una diferencia entre los supermercados y los autoservicios o los comercios de cercanía, ¿no? En los supermercados, por lo menos, se ven descuentos relevantes, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, nosotros somos de distribuidores o mayoristas. En cambio, las grandes cadenas van directamente de las empresas. Claro, a las fábricas. Entonces, bueno, exacto, sí, sí. Sí, sí. Y ahí hay una diferencia, bueno, de los productos, ¿no? De la canasta básica o de productos de higiene personal. Marta, ¿y el consumo, bueno, ¿y el consumo cómo venía? Sí. ¿Cómo viene el consumo? Bueno, no se nota mucho que la gente pueda comprar por el poder adquisitivo que tiene.
seguramente que, bueno, de la canasta básica faltan muchos productos todavía para el consumo del hogar, por ejemplo, en las mantecas, en los productos de café, en mantecas y, bueno, productos caros que ya la gente ya no lo estaba consumiendo, ¿no? Como que se acostumbró a los productos básicos, sí. O sea, el leche o galletitas sin chocolate o algunas cosas de fideos de segundas marcas. Eso es lo que se vende más. No, pregunto cómo estaban las ventas, porque la otra cosa que ocurrió es que como salieron todos los precios justos, los precios cuidados de los supermercados, que habían generado el año pasado una caída de ventas muy grande en los autoservicios, en los comercios de cercanía, y los supermercados estaban sosteniendo ventas, cuando se sacaron todas esas cosas, promociones, las ventas estuvieron estos 3 meses, tengo entendido, cayendo más en los supermercados que en los comercios de cercanía, que equipararon los precios. Exacto, sí. Por eso ahora los supermercados están haciendo descuentos importantes para ver si pueden atraer a la gente, porque se les había caído mucho el consumo. Y paradójicamente los comercios de cercanía, que el año pasado venían derrumbados, bueno, sostuvieron mínimamente el consumo porque no había tanta diferencia de precios como con los supermercados, ¿no? Con todas las promociones esas que se hacían de precios justos, cuidados y todo eso. Marta, gracias, muy amable como siempre. Eso es verdad. No, al contrario, Maxi, adiós. Bueno, hoy hubo una decisión que llamó la atención de la Cámara Federal, Martín Angulo. Sí, una decisión judicial muy importante, te diría que con consecuencias internacionales, porque hoy la justicia argentina ordenó investigar desde los tribunales de Comodoro Pi posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Una decisión de la Cámara Federal. Uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué la justicia argentina va a investigar hechos ocurridos en otro país? Por lo que se conoce como justicia universal, que permite, y a la que a la Argentina adhiere, investigar delitos de lesa humanidad, es decir, delitos cometidos por el Estado de un país, cuando en ese país no son investigados. En rigor, hubo un juez de primera instancia que entendió que no se tenía que investigar porque hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, pero la Cámara Federal entendió que más allá de eso, la justicia argentina podía intervenir en una serie de hechos que se denunciaron, como por ejemplo crímenes cometidos por la Guardia Bolivariana, la desaparición de una mujer activista de los derechos humanos en febrero de este año, y por lo tanto ahora se va a poner en marcha una investigación. No es la primera vez que la justicia argentina investiga crímenes cometidos en otros países. La jueza María Servini tiene una causa por los crímenes del franquismo en España. Hay otros expedientes similares y ahora se suma el de Venezuela. Yo creo, Maxi, que hoy esta noticia es más importante en términos políticos internacionales que judiciales, porque va a ser una investigación larga. Imagínate que es una investigación que va a requerir información de Venezuela, que hay que ver si Venezuela da, hay que ver cómo la da. Acá la comunicación no es entre justicias, sino que es entre los gobiernos de los distintos países, y lo que estamos viendo es un extracto del fallo en la que, en este caso el voto de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que hablan que lo que se denuncia en la causa son hechos que revisten características de extrema gravedad y generarían eventuales lesiones a los derechos humanos fundamentales que habilitan la intervención de la justicia universal. Se pone en marcha esta investigación, hay que ver en qué deriva. Hoy muchos planteaban que si esto avanza, la primera consecuencia que le puede generar a Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno es una eventual alerta roja de Interpol con pedido de captura internacional. Más allá de que, por supuesto, hoy estamos muy lejos de una detención de Maduro por parte de la justicia argentina, de una citación indagatoria, de que esto se concrete, pero en términos políticos es una noticia de mucha relevancia y una eventual alerta roja de Interpol mucho más. Hoy el dólar blue cayó a 985 pesos, bien por debajo de los 1.000 pesos. Fíjense los dólares financieros también. El dólar MEP en 1.000 pesos, prácticamente sin aumento desde principio de año.
Decíamos que el FMI está cuestionando que el dólar oficial vaya al 2% mensual, pero como se ve ahí, ¿no? El oficial mayorista, que es este de acá arriba, desde el principio de año subió 6,7%, al 2% mensual acumulativo da 6,7%. La inflación en los 3 primeros meses del año, vamos a ver cómo cierra marzo, superó el 50% y el dólar oficial subió 6,7%. Pero fíjense este dólar de acá, el dólar MEP, que es el dólar financiero, no subió nada, 0,6% subió desde el principio de año. Es decir, que toda la inflación de 52-55% que hubo desde el principio de año fue toda inflación en dólares. De ahí los reparos que pone el FMI y algunos economistas respecto a que Argentina se está encareciendo fuerte en dólares. Pero estos dólares, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, están todos planchados desde el principio de año. Y van a seguir planchados porque fíjense los dólares que van a entrar a partir de abril y de mayo, los dólares de la cosecha gruesa y el ingreso diario de dólares que viene siendo alrededor de 80 millones de dólares diarios entre enero y marzo, a ver si lo podemos poner ahí, va a subir, el campo va a liquidar 120 millones de dólares diarios a partir de abril y 140 millones de dólares diarios a partir de mayo. Este es el promedio de los últimos 10 años, incluidos años buenos y años de sequía. Y este año es un año más o menos bueno, mucho mejor que el año pasado. Entonces, van a ingresar muchos dólares y de esta cantidad de dólares el 20% va a los dólares financieros. Es decir que el gobierno tiene todo en el tablero de control para mantener el dólar financiero muy tranquilo en las próximas semanas, salvo que empiecen a levantar las restricciones del cepo y que generen demanda de dólares. Pero por ahora van pero muy lento en ese aspecto. El otro tema es que sigue la luna de miel financiera con Milei. Hoy volvieron a subir los bonos y están en niveles récord desde el canje de deuda de Guzmán. Fíjense, en la última columna, esos son los bonos de la deuda argentina renegociados por Guzmán en 2020, ley argentina, los AL y ley Nueva York, los GD, los globales, tienen algunos suba del 50% desde que empezó el año, en dólares. Una suba pero muy fuerte, que obviamente marca que ese es el canal de ingreso. Algunos están poniendo algunas fichas a la Argentina a través de los bonos soberanos. Está en la agenda el tema ganancias. Y ayer hubo una reunión con gobernadores de Juntos por el Cambio que dicen que van a acompañar la suba del impuesto a las ganancias que está propiciando el gobierno. El regreso de lo que se va a llamar impuesto a los ingresos personales. ¿Por qué le cambian el nombre? Porque va a ser distinto a ganancias. Hoy por hoy lo que se recauda por ganancias no se coparticipa, me explicaban en la Casa Rosada, y va a tener un piso de 1.6 millones del sueldo en mano, que se va a gravar el 5%. Lo que van a tener que hacer ahora los gobernadores, Maxi, es cómo van a defender eso en sus respectivos territorios. ¿Por qué? ¿El piso va a ser cuánto? 1.6 millones en mano. 1.600.000 pesos. Sí, en mano. De bolsillo. De bolsillo. Para los solteros. Para el soltero. Ahora. Casados un poco más. Y después viene, como es el proyecto original que tenía el gobierno, distintas escalas donde vas a tener un monto fijo y un porcentaje que va a ir variando. Para que te hagas una idea, el 35%, que es lo que se pagaba antes con ganancias, si siguen las escalas anteriores, dolarizándolas, lo van a pagar nada más los sueldos que son de 14.000 dólares mensuales. Perdón, sueldos y mensuales es una redundancia. Para que te hagas una idea de cómo viene, va del 5 al 35. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los gobernadores? Tienen que preparar la retórica para la defensa en sus respectivas provincias de este acompañamiento. Porque los gobernadores Juntos por el Cambio, la gran mayoría tienen la particularidad de que el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, se cobra en su mayoría en provincias que ellos gobiernan. Entonces su electorado no está a favor de que vuelva ese tributo, sobre todo en las patagónicas, porque recordemos que los sueldos en la Patagonia son muy altos porque el nivel de vida es muy alto. Entonces lo que van a decir y lo que están viendo es, esta medida no nos impacta a nuestro capital político porque es el presidente el que la quiere y nosotros ya mostramos coherencia en que vuelva un tributo que ya habíamos rechazado el año pasado. Lo que sí van a pedir
es ver si se puede subir un poquito más ese piso, como para mostrar que están negociando. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos va a contar Martín Angulo qué pasa con la causa Seguros, que apunta en última instancia a Alberto Fernández. Y hoy ha habido mucho movimiento en la causa que lleva adelante el juez Ercolini. Julián Ercolini, exactamente. 24 allanamientos en la causa Seguros, Alberto Fernández. Los ordenó el juez federal Julián Ercolini porque la investigación comenzó hace unos meses y en la búsqueda de información se va generando nueva información. De hecho, el juez ya había hecho una serie de procedimientos en distintas dependencias públicas y a partir de esa información fue a buscar más información en estos 24 allanamientos que se hicieron a empresas y a domicilios particulares. Aparecen dos nombres nuevos importantes, poco relevantes en términos de conocimiento público, pero sí importantes para la causa porque se trata de dos exfuncionarios. Mauro Tanos, ex gerente general de Nación Seguros, y el gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Eufeminio. El nombre de Tanos tuvo alguna trascendencia en el gobierno de Milei porque con la salida del gobierno de Alberto Fernández se quedó a cargo de Nación Seguros durante un tiempo. Hay información muy relevante en la causa que empieza a crecer y que, si bien por supuesto la figura pública sigue siendo el expresidente Alberto Fernández, empieza a haber un entramado de familiares y eventualmente de favores. Uno de los datos que encontró el juez federal Julián Ercolini, por el cual ordenó allanamientos, es que Tanos, ex gerente de Nación Seguros, tenía documentación y utilizaba vehículos de una de las empresas que contrataba seguros con Nación Seguros. Por lo tanto, podría haber este favorecimiento o estos vínculos, uno de los motivos por los cuales determinadas empresas se quedaban de manera coactiva con las contrataciones de seguros con el Estado, entre ellas con la ANSES. Pero además también en la causa aparecen vinculados funcionarios públicos con familiares que trabajaban en cooperativas y en empresas de seguros que eran las que contrataban los seguros con el Estado. Bueno, en base a esta información, el juez hoy ordenó estos allanamientos, los hizo la Policía Federal, se fue a buscar información y equipos tecnológicos que puedan tener documentación vinculada y que pueda ser importante a la causa, y ahora lo que va a venir es todo el análisis y ver qué elementos pueden ser útiles para el expediente. No está obligado, pero todavía Alberto Fernández no se presentó formalmente en la causa, no designó abogado, algo que muchas personas suelen hacer en un expediente, sobre todo cuando es un expediente público y conocido. Alberto Fernández todavía no lo hizo, no está obligado tampoco a hacerlo. Sigue el conflicto con los estatales y el gobierno. Así es, hoy hubo una manifestación muy grande de ATE en la Plaza de Mayo, terminó obviamente con represión por parte de la policía de la ciudad. Pero lo interesante acá, Maxi, es cómo el gobierno va a redoblar la apuesta la semana que viene. Porque va a volver sobre el concepto de que eran contratos que se habían vencido, que no correspondía renovarlos, y, algo paradójico, va a empezar a blanquear una cuestión que venimos contando en este canal y sobre todo en el programa de Mario Noches, en Equipo de Noticias, de que el problema es que el Estado no sigue las reglas de contratación que establece la ley. O sea, contrata de forma precarizada y que por eso se puede llevar adelante esta serie de despidos. Atención con el fallo que finalmente hoy tuvo la justicia de Santa Cruz por el ex secretario de personal de Cristina Fernández de Kirchner. Fabián Gutiérrez, asesinado en julio del 2020. Hoy la justicia condenó a prisión perpetua a los 3 acusados de este hecho. Los encontró responsables de un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento y criminis causa. Criminis causa significa que mataron para ocultar otro delito. Ese delito es el de robo, porque le robaron algunas pertenencias a Fabián Gutiérrez. Pero lo que la justicia hoy también determinó es que el móvil del crimen fue económico. Los jueces no determinaron específicamente cuál era la parte económica, porque al comienzo de la investigación se sospechó que lo que podían estar buscando era plata del pasado de Gutiérrez como ex secretario de Néstor y de Cristina Kirchner, sobre todo porque se podía sospechar que Gutiérrez tenía plata,
porque en ese momento él estaba procesado, estaba siendo investigado por lavado de dinero y en la causa de los llamados cuadernos de la corrupción. Por lo tanto, se podía especular con que el móvil económico tenga que ver con eso. También en el juicio surgió que pocos días antes Gutiérrez había cobrado plata por la venta de una propiedad. Pero sí el Tribunal Maxi determinó que el móvil del crimen fue económico. Un crimen que hoy la justicia también calificó que se cometió con alevosía, con ensañamiento y que fue planificado. No fue algo al azar, que los 3 acusados determinaron días antes cómo se iba a llevar adelante ese crimen y por lo tanto a los 3 los condenaron hoy a prisión perpetua. ¿Finalmente va a haber aumento para los senadores o no? Así es, la vicepresidenta Victoria Villarroel dispuso de un incremento del 16% en los saberes, a partir retroactivo, digamos, a enero. Es algo que había rechazado Javier Milei, el presidente, pero la vice decidió avanzar con eso, con la particularidad que le hizo mientras Milei no estaba en Buenos Aires, mientras estaba en Tierra del Fuego. Inicialmente el aumento era de casi el 30%. Claro, pero eso fue el aumento en el Senado, básicamente fue el aumento que se hace de forma automática para los senadores porque se le da a los empleados de la Cámara Alta. Ahora lo que terminó haciendo la vice es justamente hacer ese aumento y hay que ver la otra cuota, porque esta es una cuota nada más, la de 16%. Hay que ver si avanza con el restante 14%. Milei en Bloomberg habló también de por qué no avanzó con la dolarización como había explicado en la campaña electoral. Y por qué, agrego yo, están buscando ahora 15.000 millones de dólares, 5.000 en el FMI, y ver si hay otras fuentes para reforzar las reservas. Fíjense lo que dijo Milei respecto a la dolarización. Ese esquema que explicó Milei, que era un esquema que tengo entendido que había ideado originalmente Ocampo, quien iba a ser el presidente del Banco Central de Milei y después quedó al costado, era el esquema de dolarización. Evidentemente eso quedó totalmente de lado. Explica Milei, dice que no había espacio político para hacerlo. Claramente hoy es el plan Caputo, que es muy distinto a lo que era originalmente ese plan de dolarización y que, bueno, todos se preguntan cómo sigue una vez que baje la inflación, cómo se hace para levantar el cepo, dónde va a estar la unificación cambiaria, a qué tipo de cambio. Colegas, gracias por acompañarnos. Gracias, Maxi. Nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana. Quédense con Mariano Yese. Chau, pásenla bien.